Por favor, Señor, tú sabes el problema que tienen ahora, Señor. Oramos porque su calefacción se ha dañado, Señor, y el frío es demasiadamente extremo, Señor. Guarda sus cuerpos. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, Señor, Señor, tú lo guardarás. Envía, Señor, a un ángel para que ayude a organizar ese aire, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres su refugio, porque tú les proteges de peligro, porque tú les rodeas con cánticos de liberación, Señor. Alabado tu nombre, Señor. Oramos no solo por ella, sino por todos nuestros hermanos allí, Padre Celestial. Ayúdalos, nuestra familia, nuestros hermanos. Señor, ¿a quién iremos sino a ti? ¿A quién correremos sino a ti? Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu compasión por nosotros es grande, Señor. Eres un Padre amoroso, un Padre que cuida, un Padre que ministra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu bondad y tu fidelidad. Gracias, Señor, que aun cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, Señor, tú estás ahí, Señor, para levantarnos, para rescatarnos, para hacernos nuevos, Señor. Aviva el don tuyo en nosotros. Aviva, Señor, tu Santo Espíritu, Señor. Aviva nuestra entrega, Señor. Nuestro compromiso contigo, Señor. Señor, derriba todo estorbo, Señor, para poder alabarte, adorarte, exaltarte, Señor. En el nombre de Jesús, yo te alabo, Señor, y te bendigo, porque has sido bueno, porque has sido fiel, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta mañana y por cada persona que está aquí conectada, Señor. Y cada persona que nos oirá en el tiempo, Señor, en algún momento, esa persona que llega allí, yo te bendigo ahora y bendigo el nombre del Señor sobre ti para la gloria de su nombre, Señor. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Dios continúe bendiciéndolos a todos, alabado el nombre de Dios. Pues seguimos en nuestro capítulo 10, esperamos terminarlo hoy o mañana, de Primera de Corintios. En el capítulo 10, el apóstol Pablo está haciendo algunas advertencias, principalmente a los que ministramos, a los líderes, a los pastores, a los que tenemos alguna responsabilidad. Bueno, entonces déjeme retomar Filipenses capítulo 2, verso 1 al verso 4 y continuamos con nuestra Primera de Corintios capítulo 10. Pero quiero retomar en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Oren aquí por nuestro internet. Estamos con los celulares porque amanecimos sin internet, pero Dios es fiel. Amén. Muy bien, dice esta escritura, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y aquí está la clave, versículo 3.
Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mire, aunque nosotros tenemos libertad en Cristo, nosotros no somos libres para usar esa libertad y hacerle daño a otros creyentes. Pablo explicó esa verdad y, y estaba hablando específicamente de esa carne dedicada a los ídolos. Aunque para usted algo no sea gravoso, no sea pecado, usted no solamente debe pensar en sí mismo, sino debe pensar que tenemos una gran nube de testigos y que hay gente que está pendiente de ti porque tú eres un hermano mayor y debemos de cuidar definitivamente la vida espiritual de nuestros hermanos. El apóstol Pablo ya le había advertido a los creyentes en cuanto a participar tal vez de algunas festividades en público, pero ahora va a empezar a hablar de algunas cosas o algunas festividades en el privado. Bueno, y entonces él instituyó a los creyentes a no hacer preguntas acerca de la carne que se compra en el mercado para utilizar en los hogares. Le pongo un ejemplo. La Biblia dice que no deberíamos de comer carne de ahogado. Bueno, eso es algo doctrinal que luego podríamos meternos más a fondo. Eh, pues en la sangre está la vida y la sangre es la que termina muchas veces contaminando la carne. Pero ninguno de ustedes va al supermercado y dice, venga, hágame un favor y me explica cómo mataron a este animal, cuándo, de qué manera, cómo fue, se contaminó, no se contaminó. Creo que ninguno. Entonces dice el apóstol Pablo, mire, de todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Él está ahí hablando de un salmo. Después de todo, todas las cosas provienen de Dios y todos los alimentos le están permitidos comer al creyente, dice. Marcos capítulo 7, verso 14 al verso 23. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Quiero utilizar la misma advertencia de Pablo, la quiero utilizar en mi vida. Yo estoy leyendo una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses. Él está respondiendo preguntas difíciles a la luz de la palabra, a la luz de que él sabe y está contestando, inspirado por el Espíritu Santo. Yo hoy aquí no le estoy dando una doctrina diciéndole coma esto o no coma esto, porque también quiero aclarar, algunos de nosotros por cuestión de conciencia nos abstenemos de comer ciertos alimentos porque así lo hemos creído y algunos no. Entonces, cierro el paréntesis. Estoy leyendo la escritura y tratando de presentarle a usted un panorama de él. Continuemos. Marcos capítulo 7, verso 14 al verso 23. Llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento?
¿No entendéis que nada de fuera que entre en el hombre lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino que entra en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, declarando limpios todos los alimentos, pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas esas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Muchos de ellos estaban preocupados por la comida, qué se comía, qué no se comía, si era el sábado, si era el domingo. Estaba preocupado por este tipo de cuestiones y muchas veces predicaban era este tipo de cosas y se olvidaban de lo más importante, que era realmente presentar a un Cristo y a un Cristo resucitado. Pero Jesús les dijo, mire, si ustedes comen algo, eso que comen no les va a producir a ustedes pensamientos de adulterio. No fue que comí anoche y me dio un pensamiento de robo. Me contaminé anoche con lo que comí y entonces me produjo orgullo. No, cierto que nos da hasta risa como escuchar una cosa de estas. Entonces el Señor dice que todo lo que usted y yo comamos, oremos, lo santifiquemos y demos gracias a Dios. Pero que antes de cuidar lo que entra a la boca, hay que cuidar lo que sale del corazón. ¿Y qué es lo que hay en el corazón de los hombres? Dice aquí, malos pensamientos. ¿Dónde nace un adulterio? En el corazón. ¿Dónde nacen las fornicaciones? En el corazón. ¿Dónde nace un homicidio? En el corazón. El robo, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Dice que todas esas cosas salen del corazón y eso sí que contamina. Por eso dice la Escritura que sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Déjeme mirar otro pasaje. Hechos capítulo 10, verso 9. Y dice la palabra. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Mire, qué hermano tan consagrado. Cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino como un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra y en el cual había todo tipo de cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido.
Él estaba preocupado por la comida que llevaba a la boca. Pues según la ley, algunos alimentos eran prohibidos por la ley. Y él era un defensor de la ley, cuidaba la ley, así que cuidaba lo que entraba en su boca. Pero ¿sabe qué pasó? No cuidaba lo que salía de su corazón. ¿Qué salía de su corazón? Yo no me voy a contaminar hablando con ninguna otra persona gentil. ¿Cómo se le ocurre? Yo fui llamado a predicar solo a los judíos y los gentiles están contaminados. ¿Qué había en su corazón? Algo que lo contaminaba. Orgullo, altivez. Le da al Señor. Mire, usted se preocupa por lo que está en la que lo puede contaminar, pero no se preocupa por lo que sale de su corazón, que eso sí es lo que contamina. Nosotros debemos de cuidar lo que hay en nuestro corazón. Y lo mismo el apóstol Pablo le da ese mismo mensaje, esa misma recomendación le da el apóstol Pablo a su amado discípulo Timoteo. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 3 al verso 5. Dice, algunos te dirán y te prohibirán o prohibirán casarse. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participes de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma en acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, aquí también nos recuerda que debemos de dar gracias por los alimentos, que debemos santificarlos, alabado el nombre del Señor. Pero Él está diciendo aquí, mire, tómelo en acción de gracias. Ahora, quiero que recordemos que el apóstol Pablo está hablando aquí de dos cosas diferentes. Una cosa es lo que tú comes en público y otra cosa es lo que comes en casa. No es que tú seas, mm, ah, ahora como dicen, bipolar. No. Es que, digamos, si a ti te gusta algo, comer algo, etcétera, está dando un ejemplo a nivel general, no solo de comida. Y allá afuera tú ves o sabes que hay débiles en la fe, pues absténgase de hacerlo en el público para que no sea de piedra de tropiezo. Pero si tú ya estás en tu casa y llevas tu comida a tu casa y te quieres comer algo, estás dentro de tu casa, tienes la libertad de hacerlo mientras ores y los bendigas, alabado el nombre del Señor. Entonces está diciendo Pablo, mire, a veces en público tenemos que abstenernos de cosas, pero usted tiene su libertad para que la use de manera correcta en su casa. Por eso, ¿qué pasa con esas ocasiones que el creyente es invitado a casa de un incrédulo? ¿Recuerdan lo que dijo? Coman, no pregunten nada, sean de buen testimonio. Pero si hay algún débil diciendo, mire, eso es sacrificado a los ídolos, pues absténgase de comerlo. Pablo trató eso. ¿Recuerdan? Primera de Corintios, vaya otra vez, capítulo 10, verso 27 al verso 30. Dice la escritura, si algún incrédulo os invita y quieres ir, de todo que se te ponga delante, coman, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Bueno, ahora, eso no quiere decir que si a usted le hace daño algún alimento, no, el pastor dijo que uno tenía que comérselo y no preguntar nada, no. También usted puede decir, gracias, muy amable, come otra cosita, etcétera. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa
del que lo declaró, no por causa suya, sino del que lo dijo, por motivo de conciencia, porque es del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la suya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello del cual doy gracias? Así que el apóstol Pablo está diciendo, es muy importante nuestro testimonio público. Pero entonces nos da otra responsabilidad aquí y dice que tenemos que adorar al Señor y glorificar a Dios en todas las cosas. Versículo 31, por favor, si puede leerlo. Versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Bueno, entonces aquí ya nos está dando una recomendación muy importante y de tomar en cuenta. Todo lo que haga, así sea comida, celebración, todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios. No podemos glorificar a Dios haciendo que otro creyente tropiece. Si lo que yo hago va a hacer tropezar a alguien, pues no lo hago porque eso no glorifica a Dios. Voy a repetirlo. Todo lo que hacemos, sea comida, sea bebida, cualquier cosa, hágalo para la gloria de Dios. Pero pregunto, si lo que yo hago, aunque para mí esté bien, hace que un hermanito para él sea tropiezo, pues la Biblia dice, eso no glorifica a Dios. Entonces, sacrifique su vida siempre para darle gloria al Señor. Es posible que nuestra conciencia sea suficientemente fuerte como para que participemos de alguna situación. Bueno, pero debemos siempre pensar en los demás y no para buscar aceptación, sino para cuidar la conciencia y el corazón de los que están alrededor nuestro. Pero también hay una tercera responsabilidad que va ligada a esta otra. Tenemos una responsabilidad y es que todo lo que hagamos, hagámoslo pensando en ganar a los perdidos. Mira el versículo 32 y el versículo 33. Primera de Corintios, capítulo 10, 32 y 33. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Óigalo. Así que inclusive tengo que tener cuidado de no llegar a ser piedra de tropiezo para un inconverso, para un débil en la fe, ni tampoco para las personas maduras. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de nosotros cuidar nuestro comportamiento público y aún privado? ¿Para qué? Para no ser piedra de tropiezo con nadie. A veces vemos injusticias allá afuera y yo a veces me quiero enojar y me quiero reclamar y quiero decirle unas cuantas, no groserías, pero sí de pronto un llamado de atención fuerte. Pero a veces cierro mi boquita y digo, no, un momentico. Cierro mi boca porque qué tal el domingo me lo traigan de invitado. ¿Y cómo quedo yo? ¿Y cómo queda el Señor? ¿Y cómo yo estorbo para que esa persona sea salva? No, este sapito me lo como en el nombre del Señor por amor a su nombre.
¿Saben? Debemos hacer cosas que alaben a Dios y cuidarnos de no ser piedra de tropiezo para ninguna persona, sino animar con nuestra vida a que confíen en el Señor y que se conviertan en miembros de nuestra iglesia, del reino de Dios. No debemos vivir procurando nuestro propio beneficio, sino también el de los demás, para que lleguen a ser salvos. Alabado el nombre de Dios. Cuando Pablo escribió esto, él dijo, yo en todas las cosas agrado a todos. Entonces pongo aquí un paréntesis. No es que él dejó de agradar a Dios para agradar a los hombres, no. Él agradaba a los hombres con la manera de agradar a Dios. Acuérdense que él era judío de judíos. Y a los gentiles no les dijo, se tienen que circuncidar. No. Él entonces les dijo, circunciden su corazón. Él no estaba sugiriendo que transigieran sus convicciones o que se ocuparan de agradar a los hombres, no. Él dijo estas palabras en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Él dijo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, que no se confunda, que nosotros lo que hacemos es guardar el testimonio, pero no agradar a los hombres. Es que agradamos a Dios cuando no somos piedra de tropiezo para nadie, cuando aún nos sacrificamos a nosotros mismos por amor a otros. Alabado el nombre de Dios. Yo le doy gracias al Señor, porque yo sé que el Señor está hablando a su vida y nos está llevando cada día a madurez. Alabado el nombre del Señor para siempre. Estaba afirmando el hecho de que su vida y su ministerio se centraba en ayudar a los demás a conocer al Señor, no en promocionarse a sí mismo ni sus deseos, sino levantando siempre el nombre del Señor. Pero antes de terminar hoy, debemos observar el hecho de que Pablo, aquellos que no entendían los principios de la vida cristiana, él probablemente bajaba a su mismo nivel para poderles enseñar y que todos llegaran a ese conocimiento. Aunque sepas mucho, bájate, bájate al nivel del que no sabe. Y no te bajes en criticar, bájate para darle la mano y levantarlo en el nombre del Señor. Amén. Me quiero tomar un minutico, no menos 30 segundos. Estuvimos orando por nuestro hermano Roberto en Pereira. Ayer tuvo una cirugía que aparentemente iba a ser de más de 10 horas. Entonces le abrieron y dijeron, pero ¿dónde está todo lo que le íbamos a sacar? ¿Qué pasó? Esto está limpio, esto está limpio, esto está limpio, esto está limpio. No, apareció una cosita muy pequeñita, pero no cerremos lo que eso con una esquina, una radio, el hombre lo podemos sacar adelante. Estaban aterrados. Una cirugía de 10 horas, pues en una como 2 horas ya quedaron sorprendidos porque la oración tiene poder. Seguimos orando por la mamita de David, seguimos orando por la suegra de Natalia y por todos ustedes que tengan algún enfermo. La gloria es para el Señor. Oren por mi pastora Luchi, se le dañó su calefacción, está en un frío, es terrible, que envíe un ángel para arreglar esa calefacción en el nombre del Señor. Padre, gracias por cada una de estas familias, amigos, hermanos. Fortalécelos, Señor, en el poder de tu fuerza, Señor. Levántalos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por sus vidas, Señor, por cada familia aquí representada, cada ministerio, cada pastor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias al Señor. Bueno, que los bendiga. Amén.